Muy buenas a todos, nosotros somos Alexael Imberbe y Dante, el caballero sin caballo. Dos entusiastas de la historia universal que deseamos compartir nuestra pasión con todo aquel que se atreva a escucharnos. En nuestro podcast podrás encontrar a personajes, batallas, libros y sucesos que por su importancia han trascendido hasta nuestros días para formar parte de lo que hoy conocemos como la historia. Acompáñanos cada semana para conocer lo más relevante del mundo desde el neolítico hasta la actualidad. Todo esto en un ambiente ameno e informal, porque hay muchas formas de contar una historia. Pero es mejor cuando es platicadita. Cuando pensamos en la Grecia clásica, lo que se nos suele venir a la mente son las expresiones culturales y artísticas, principalmente de Atenas. El teatro, la arquitectura, la filosofía, la música, la historia, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cierto es que los griegos también eran bien belicosos, tanto así que en el capítulo de hoy revisaremos brevísimamente la historia de Grecia a partir de las continuidades y transformaciones de su principal formación de batalla, la falange. Pues bienvenidos todos a nuestro episodio número 3 de la historia platicadita. El día de hoy vamos a revisar al soldado ciudadano, que era conocido como Oblita. Veremos la participación en diversas guerras a lo largo de la historia de Grecia, desde las guerras médicas. O sea, entre el doctor Simi... No precisamente, entre los medos. Y la conquista romana de Grecia. Acompáñenos y veamos este nuevo episodio. Este capítulo está dedicado a mi amiga Grecia Marcela. Un saludo. Comenzando por la unidad propiamente, el Oblita se trata de la principal unidad de infantería pesada de los ejércitos griegos, y es el soldado que conforma a la falange griega que será abordada el día de hoy. Por cierto, el Oblita cuesta 60 comida y 35 de oro en el Age of Empires. Que es un juego que ustedes tienen que probar de verdad, o sea, si son ñoños de la historia o en general estos temas. Pues yo diría que no hay escucha de historia platicadita que no sepa de lo que estamos hablando, porque seguramente son bien ñoños. De hecho nosotros sí empezamos, ¿no? ¿Saben? Un día jugamos Age of Empires, el otro día... Como que deberíamos hacer un podcast de historia. Ajá, exactamente. Sí, dame oro. Bueno, retomando sobre el Oblita. Vamos a revisar cuál era el equipo que un Oblita debería llevar a batalla para llamarse como tal. El Oblita era una unidad de élite que se distinguía por estar altamente armado. Cuéntanos, Alexei. En primer lugar, el elemento armamentístico que más se distingue es el oplón. El oplón es un escudo enorme de madera con una recubierta de bronce que suele tener alguna imagen sobre algo que representase ya sea la polis de... La polis, o sea, la ciudad-estado del Oblita, algún mito griego o algo con lo cual se identificase. Es un escudo enorme en el cual no solamente te protegía a ti, sino que también protegía a la persona que estaba a tu izquierda, y de esa manera tú estás parcialmente protegido por la persona que tiene su oplón en la derecha. Sabemos que los oplones o estos escudos estaban decorados gracias a las evidencias que nos dejan las vasijas. Si ustedes recuerdan, existen vasijas de figuras negras, vasijas de figuras rojas. Si vieron Historia del Arte se acordarán. Y ahí nos podemos dar cuenta que estaban decorados con diferentes motivos, algunos mitológicos o bien como los espartanos que tenían la lambda. Esta lambda, la letra que parece una A grande en color escarlata, pues seguramente la recordarán ustedes de, apelando a la cultura popular, la película de 300. No hay que pensar en el oplón como en un escudo que agarras como con el puño, por decirlo de alguna forma, sino que tiene dos asas y en la cual tienes que ocupar pues todo el brazo. De esa manera es un escudo pesado que requiere pues de una gran capacidad. Así es, este escudo medía aproximadamente, ¿qué será? ¿1 metro? ¿1 metro 20 para los estándares de la época? Pues era bastante grande. Otra de las armas principales del Oblita era la lanza Doru. Era el arma principal de esta unidad de élite y medía entre 2 y 3 metros de largo. Generalmente tenía 2 puntas de hierro, una en cada extremo. Una es para el ataque principal y en caso de que se rompiese, podías darle la vuelta y utilizarla del otro extremo. En caso de que perdieras la totalidad de la lanza o que ya no fuera funcional, el Oblita también contaba con la espada Sifos.
Se trata de una espada corta de doble filo que, pues como ya mencioné, se usa en caso de que se pierda la lanza. El hoplita también estaba armado con una coraza de bronce o de lino endurecido que le protegía el torso. Sabremos que en la mayoría de los casos estas corazas eran de lino, porque el lino, al ser una tela, es mucho más ligera que el bronce. Hay que recordar que en el calor de Grecia mediterránea, pues traer un cacho de metal cargado pues es un poquito más pesado que traer un indumentaria de lino. El que fuera de lino no significa que fuera débil, al contrario, eran muchas tiras de lino sobrepuestas una sobre otra, y se han hecho pruebas tirándole flechas o lanzazos, y la armadura de lino ha resistido perfectamente a los embates de lanzas y flechas tiradas incluso a corta distancia. También es que destacar que el lino es mucho más barato que el bronce. Y esto es importante porque el hoplita se tenía que pagar su propio armamento. Si podías formar parte de la falange es porque podías pagarlo. Entonces, si tú usabas una coraza de bronce, que optaras por hacer eso significaba que estabas demostrando tu estatus social. Exacto. El hoplita era soldado ciudadano, recordemos eso. Y como ciudadano, pues cada uno tenía que costearse su equipo, porque la ciudad no los pagaba. Eso pasó hasta después. También de bronce eran las grebas, que son como unas espinilleras. Exactamente, son unas espinillerotas, pues igualmente de bronce. Ustedes imaginen entonces al hoplita, hasta ahorita lo que hemos contado, con unas espinilleras largas que le llegaban hasta la rodilla más o menos, el hoplón que medía de 1 metro a 1,20 m, y solamente nos falta una parte por proteger. ¿Cuál es? La cabeza. Sin albur. No, o sea, sí. Era una especie de tanque. Si ustedes veían una línea de batalla formada por hoplitas, se van a encontrar con una línea que está armada de la cabeza a los pies. En la cabeza lo que se colocaba era un casco igualmente de bronce. Y el diseño más popular es el corintio, que es el que aparece en las películas como pues 300. Claro. Una vez que conocemos cómo estaba armado el hoplita, pasemos a las formaciones de batalla. A ver, cuéntanos, Alexei, ¿cómo es que el hoplita pasaba a ordenarse en batalla? Pues existen 3 formaciones, una vez que ya se va a enfrentar y se termina la fase de marcha. En primer lugar estaba la formación Eisbatos. Si no está bien pronunciado, me disculpan, yo no hablo griego, coine. ¿Griego antiguo? Perdón, no lo llevé en la secundaria. Yo llevé inglés. Sí. Entonces, esta formación permitía, bueno, se le puede llamar también formación suelta, permitía a las tropas moverse libremente y mantener el orden. Y su sana distancia. Su sana distancia. Sí, porque aproximadamente estaban a 2 metros de distancia, porque se usaba para marchar más que nada, ¿no? Exactamente, entonces ya no es la marcha, digamos, de larga distancia, sino una en la cual te estás acercando al enemigo. Después de ello, se va a adoptar una segunda formación, esta ya más bien de combate, llamada Pukne o Pikne, o formación densa. En ella, la distancia entre los soldados se reduce a 1 metro. De esta forma, quedan protegidos entre ellos y se pueden enfrentar al enemigo. Porque es muy importante mencionar que la formación, como las armas, todo el equipamiento, está pensado para combatir en grupo, no como el soldado individual, como antes se hacía. El hecho de que sea un soldado altamente acorazado también indica que la movilidad es mucho menor. Está todo lleno de bronce o de lino, y va a depender de sus compañeros para luchar como un todo. Si la falange experimentaba un ataque de caballería o un ataque con presión extra, o bien lanzas, flechas, etc., los hoplitas se comprimían todavía más de esta formación Pukne y pasaban una distancia mucho más limitada, como de 40 o 45 centímetros entre ellos. Esta formación se le conocía como sinaspismos o ultradensa. Justamente combatir en una formación cerrada va a ofrecer una ventaja a los pueblos que luchaban de forma individual, donde pues como cada uno hace lo que le da la gana, no puede romper una formación tan densa en la cual se está luchando como si fuera una sola máquina, un solo bloque. Así es, básicamente era una máquina de apuñalar con la lanza. El hecho de que sea una formación tan compacta y tan bien organizada implica también que haya una organización mayor en el ejército hoplita o en el ejército griego. Hasta cierto punto podríamos decir que la organización de una falange habla mucho de la organización social que se debía tener para poder desarrollar estas tácticas militares. Exactamente, aunque sí sería prudente destacar que no son ejércitos profesionales. Como ya mencionamos, son ciudadanos soldados que cuando no están en actividades bélicas se dedican al propio trabajo de sus tierras. Así es. Entonces,
solamente los espartanos van a dedicarse de tiempo completo a la guerra. Claro, obviamente, retomando la película de Esparta, cuando le preguntan, a ver, ¿tú qué eres? No, pues yo soy herrero. ¿Y tú qué haces? No, pues yo tengo cabras. Espartanos, ¿cuál es su profesión? ¡La guerra! Exactamente. Pues bien, vamos a cerrar este primer bloque para regresar a hablar sobre cómo se va a transformar la falange, cortando con una sinfonía del siglo IV a.C. This is Sparta, Remix. Madness. This is Sparta! 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 Después de habernos deleitado con esos fragmentos perdidos que se han recuperado gracias a esfuerzos universitarios de universidades en filología. Claro, y sobre todo lo que pasa es que tú no sabes, pero en las vasijas se quedaron grabadas cuando las estaban forjando las ondas sonoras y podemos escuchar lo que escuchaban. Es inglés coiné. Claro, del siglo IV antes de... Pues muy bien. El auge de las falanges va a ser justamente en las ya mencionadas guerras médicas, o sea, una serie de conflictos que hubo entre los pueblos griegos y el imperio persa, en el cual los griegos llamaron a los persas los medos, no sé si de forma errónea, a propósito, o por ser despectivos. O peyorativa. Ajá, porque los medos son un pueblo que los persas conquistaron, pero era un pueblo sumamente rico y conocido por los griegos. Entonces, esta cuestión de que Heródoto llama guerras médicas, Heródoto es el historiador, quizá el primer historiador, ajá, que con sus 9 libros de la historia va a consignar en buena medida lo que va a suceder en estos conflictos. Así es, también es el inaugurador oficial de la historia. Exactamente. Detalles. Pues bien, en estos conflictos es donde la falange va a demostrar su mayor brillo, sobre todo en combates como el de las Termópilas de 300. Ajá. ¿Otra vez? En el cual pues no solamente hubo espartanos, hubo de otras polis. Se resistieron 3 días en lo que es un desfiladero, y debido a la ligereza en armamento de las tropas persas no van a poder romper la formación. Lo que van a tener que hacer es rodear, uh-huh, y ya ahí es cuando los espartanos dicen vamos a retirarnos. Se retiran todos los soldados que no son espartanos. Uh-huh. Los espartanos se quedan hasta la muerte, hasta el último hombre, con todo y su rey. Y pues eso nos delata también del principal problema de lo que va a ser la falange. No la puedes romper de frente, pero sí, si la ladeas... Así es. Siempre y cuando los flancos, es decir, los lados, estén expuestos o la retaguardia de la falange esté expuesta, esta se va a ver pues sumamente disminuida en su poder. Es por ello que siempre debía estar luchando, ya sea con la superioridad numérica necesaria para poder abarcar todo el campo, o bien protegido por los flancos por otro tipo de tropa con mayor movilidad. Porque recuerden, andar cargando un oplón y unas grebas de bronce pues no es así como que súper fácil. Después de las guerras médicas con las victorias griegas, van a venir un conflicto interno entre griegos, que son las guerras del Peloponeso. Los griegos son bien peleoneros. O sea, básicamente, si no se están peleando con los persas, se están peleando entre ellos. Sí, el peor enemigo de un griego es pues, otro griego. A diferencia de los sumerios, ¿sabes quién es el peor enemigo de un sumerio? ¿Quién? El resterio. Bueno, en la guerra del Peloponeso, que es entre casi todas las polis griegas, pero se van a dividir en 2 bandos, uno encabezado por Esparta y otro encabezado por Atenas, la falange no va a brillar mucho, aunque si bien va a haber combates de falanges,
se van a optar por combates marítimos, tomas de ciudades, ejércitos auxiliares, asedios. Exactamente. Entonces va a haber una disminución, digamos, en el brillo que pueden ofrecer estas unidades militares. Asimismo, imagínate tú un enfrentamiento entre dos falanges. Eran procesos sumamente cansados porque dos muros de escudos, dos líneas de lanzas que solamente están como que tratando de picarse entre ellos, era más bien una lucha de resistencia. Y de los cuales generalmente gana el que tuviera los hoplitas más resistentes, que solían ser pues los espartanos. Para no hacerles el cuento largo, la guerra del Peloponeso termina con la victoria de Esparta. Atenas va a quedar muy debilitada. Esparta también se va a debilitar muchísimo, le va a costar muchísimo la victoria. Sí, y a río revuelto, ganancia de pescadores. Exactamente, la gran beneficiada a largo plazo va a ser la polis griega de Tebas, la cual había sido una polis, digamos, menor hasta este punto. Sí, básicamente nada más estaba viendo mientras los dos se daban entre sí. Entonces, ¿qué va a suceder? Tebas va a empezar a brillar como polis. Van a suceder una serie de acontecimientos políticos que van a generar conflictos entre Tebas y Esparta. Y en un punto dado, Esparta incluso va a llegar a tomar la ciudad de Tebas. De ahí, Tebas va a recuperar la ciudad, va a formar un ejército y va a llevar a cabo un conflicto contra Esparta. En este conflicto, el principal general tebano va a ser Epaminondas. Epaminondas. Quien va a destacar al presentar batalla con una nueva formación de combate, una nueva forma de conformar la falange, que es la formación oblicua. Epaminondas lo que va a hacer es logra tumbar la guarnición espartana que había en Tebas y se hace con el poder, así como con una especie de golpe de estado. Y empieza la organización del ejército tebano para hacerle frente a los espartanos, y esto lo va a hacer con una formación que se llama la formación oblicua. Ilústranos, por favor, Alexei. La mejor manera de especificar esto es con una batalla. De hecho, va a ser la batalla que va a hacer que Tebas domine a los espartanos. Va a ser en el año 371 a.C. y es la batalla de Leuctra. ¿En qué consiste muy rápidamente la falange oblicua? Como ya explicamos, la falange solía ser como una línea de soldados con una profundidad generalmente de 8 a 12 hombres y hasta el frente solamente hay 2 líneas de lanzas. Las personas que van atrás en esas líneas van empujando a aquellos que tienen las lanzas en el frente, de tal manera que su fuerza es de empuje. Algo que hay que destacar es que estas batallas inconscientemente se iban ladeando hacia la derecha. Porque, bueno, ustedes imagínense con su espada y su escudo, generalmente cuando se tiene ese peso, cuando se tiene que estar empujando, se tiende a ir ladeándose a la derecha. O sea, es una tendencia que tienen todas las formaciones de este tipo. Es como bailar, ¿no? Ándale, como bailar. Ándale. Entonces, como tienes el escudo de la persona que te protege también a la derecha. Claro. ¿Y qué se solía hacer? Las tropas de élite se solían colocar a la derecha, hacia donde tendía la batalla. Sí, porque ahí es donde se solía concentrar la mayor cantidad de empuje o de fuerza. Epaminondas es consciente de esto y lo que hace es que en lugar de hacer una formación lineal, pone una gran cantidad de hombres en el lado izquierdo. En lugar de ser una profundidad de 8 a 12, Epaminondas se la vuela con 50. Para que ustedes lo puedan visualizar, hagan de cuenta que los órdenes de batalla eran 2 líneas. 2 líneas, hagan de cuenta 2 rectangulitos. Pero lo que hace Epaminondas es solamente presentar una línea, pero el fuerte del ejército está cargado de un lado, formando una especie de triángulo o una especie de L. Una L, ¿no? Ándale, sí. Como una L. De ese lado es donde se concentra la mayor cantidad de tropas, pero el contrario no lo sabe, porque la está viendo de frente. Para que funcione la formación oblicua, el contrario no se tiene que dar cuenta que tú tienes más tropas de un lado, porque podría hacer lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Pones la mayor cantidad de tropas en tu lado izquierdo, o sea, el lado derecho del enemigo. ¿Qué significa esto? Que la parte que forzosamente va a ceder es la del élite del enemigo. Así es, los más fuertes, los más capacitados. De esa manera, al momento en que rompes la parte más fuerte de la formación, el resto de la formación se va a diseminar. Sí, porque imagínate tú que estás viendo que están rompiendo a los super pros, a los élite,
así de chin, ya se echaron aquí el cuate de veterano de toda la vida. Entonces yo corro, obvio. Además, bueno, quizá aquí es un buen momento para desmitificar la idea de que en una batalla se suele combatir hasta la el muerte. último hombre. Y... No, una batalla se trata más bien de romper psicológicamente al enemigo. No es de que, no se trata de cuántas tropas tienes o si simplemente mayoría de tropas, sino que qué tanto logras romper la formación del enemigo y romper psicológicamente también al enemigo. Porque si tú ves tus líneas que se están rompiendo o que te están llegando por los flancos o por la retaguardia, tiendes a tratar de salvarte como puedas. No suele ser la tasa de mortalidad en una batalla mayor al 15%. La mayoría se diseminan, regresan, luchar otro día o simplemente el ostracismo. Y también la mayor cantidad de muertes no es al momento de la batalla, sino después de la batalla, cuando las tropas rotas, por decirlo así, están huyendo. De esta manera es que Epaminondas rompe a la formación espartana. Estamos hablando de que rompe a las tropas de élite, a los hoplitas más fregones. A los espartanos. Exactamente. A los de What's Your Profession. Los logra derrotar en su propio juego. De esta manera va a brillar la falange oblicua, que además tiene una característica muy especial, que es que cuenta con el batallón sagrado. ¿Qué es el batallón sagrado? El batallón sagrado era una unidad militar de élite tebana, la cual estaba conformada por 150 parejas, pero 150 parejas de amantes. Exactamente, se trata de 150 parejas de hombres que al combatir con su ser amado van a pelear hasta el final y con mayor determinación y efectividad. Está debatido si efectivamente eran amantes o es un término que se les dio posteriormente en una reinterpretación. Lo cierto es que cada unidad de esta, o sea, cada pareja estaba conformado por un miembro mayor o más grande, más adulto por decirlo así, y un miembro más joven. El miembro mayor era el que adoptaba la tutela del joven, y al luchar los dos formando como que esta pareja, esta unidad, pues lograban una mayor coordinación al ataque. Hay que tener muchísimo cuidado con el lenguaje, porque he llegado a ver que se habla del batallón sagrado como el batallón homosexual. Y no necesariamente, bueno, más bien no, porque la idea de sexualidad es muy distinta a hace 2400 años. La idea de homosexual, heterosexual, todo esto va a llegar muchísimo después y no es apropiado, de hecho es anacrónico aplicarlo para una sociedad griega de esta época. Hay que recordar aquellas frases del banquete en las que Sócrates hablaba como de lo que hoy consideraríamos como homosexualidad de una manera muy abierta, pero es que simplemente la fraternización entre hombres en todos los sentidos era normal en la Grecia clásica. En esta batalla de Leuctra es cuando el batallón sagrado va a destacar al derrotar a los espartiatas, a los grandes soldados espartanos. Sin embargo, una persona que va a aprender de toda esta formación oblicua y tácticas tebanas es el rey Filipo II de Macedonia. Así es, para una estrategia, una contraestrategia. Y el rey Filipo, aprendiendo qué es lo que había pasado en la batalla de Leuctra, va a darle la vuelta a lo que era la falange, o lo que se conocía hasta ese momento como falange, y va a ser el artífice de la falange macedonia. Hay que tomar en cuenta un par de cosas. Los macedonios no eran considerados griegos por las otras polis, por los otros griegos. No, eran los salvajes, eran los del norte. Es más, los macedonios querían ser griegos. Exactamente, entonces esto significa que los macedonios tienen diferencias respecto a organización, formas de vivir, bla 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 bla, donde nos interesan dos cosas. Son un pueblo que tiene una mejor tradición, por decirlo de alguna forma, en la domesticación de caballos. Y por el otro lado, no se trata de una aristocracia, una democracia, una diarquía como en Esparta. Es una monarquía, es el rey Filipo II. Y esto va a traducirse de cierta forma en las políticas de formación del ejército. Con Filipo II sí hay un ejército profesional que lo paga el Estado. Vamos a hablar un poco de cómo son las características de la falange macedónica a partir de Filipo II. Bueno, una de las grandes aportaciones de Filipo II fue las tácticas que surgieron con la falange macedónica. La principal va a ser el surgimiento de la lanza sarisa. Es una lanza de 6 metros de largo manejada con ambas manos. Recuerden que la falange tradicional tenía una lanza de 2 a 3 metros. Entonces estamos hablando de que ya estamos alargando la distancia que hay entre el ejército macedónico y el ejército griego como tal. La lanza sarisa es tan amplia que de hecho se tiene que desmontar para poder ser transportada. Una vez que está en el campo de batalla, se monta y se hacen unas formaciones. En lugar de 2 filas de lanzas, son hasta 6. Es como pelearte contra
pues, un bosque, Ándale, sí. como un erizo. Un erizo. Pero ándale. no como mi compa el grillo, sino El erizo. erizo el animal. Sí. En lugar del oblita tradicional se va a incorporar el pensatairoi o los compañeros de a pie, que precisamente se caracterizaba por estas lanzas largas. También, a la vez que se utilizaba la zariza, se utilizaba un escudo de bronce más pequeño. Si vas a tener una lanza que necesita el uso de las dos manos por lo largo y lo pesado que es, pues tendrías que cambiar también la protección. No puedes traer el oplón que te ocupaba toda la mano, sino un escudo más pequeño. El casco ya no va a ser el corintio ese de la película 300, sino va a ser un casco frigio. ¿Cómo explicar un casco frigio? Es como un casco con una bolita arriba. Es como un casco de pitufo. Sí, exactamente. El gorro, de hecho se llama el gorro frigio, el gorro de los pitufos. Es un gorro frigio. Vuélvanlo de bronce y ahí está tu casco frigio de bronce. Así es. Y justamente como el ejército ya va a ser estandarizado, lo va a pagar el Estado, pues nadie va a usar bronce porque cuesta mucho Pues sí, en cuestión de la coraza. Es muy caro. Y se va a optar por el puro lino. Sí, porque presupuesto. Asimismo, Filipo cambió esta línea, que era la línea larga de oblitas, por otra formación, la cual se llamó sintagma. Consistía en cuadros de 16 oblitas de frente por 16 de profundidad, es decir, 256 hombres. Estos cuadros eran más móviles que una línea enorme de oblitas. Sin embargo, la falange macedónica va a brillar con su hijo, con El hijo de la falange. Ah, no, Alejandro Magno. el falangito. No, con Alejandro Magno, hijo de Felipe. No, era Filipo. Bueno, Felipe es como de Filipo, ¿no? A fin de cuentas en inglés es Phillips. La falange macedónica incluso va a derrotar a la falange oblicua. En la batalla de Queronea, Filipo II va a derrotar a los tebanos. De hecho, también va a participar Alejandro en la caballería. A los escasos 18 años, durante este combate de la batalla de Queronea, la falange oblicua no va a ser suficiente para romper las 6 líneas de lanzas de la falange macedónica. ¿Pero por qué? Porque en vez de tener ahora 2 líneas de lanza con 3 metros de alcance, te enfrentas a 6 líneas de lanza con 5 metros de alcance. Entonces, como quien dice, la mía mide más. La tengo más grande. Y por lo tanto te gano. Exacto. Aunque esta sí es una de las pocas batallas en las cuales se va a combatir casi hasta la muerte, por lo menos, en lo que va a ser el batallón sagrado. Casi todo el batallón sagrado va a caer y esto marca su eclipse, por decirlo de alguna forma. Así es, y lo cual pues sustenta la tesis de que cuando estás luchando por tu amante, entre comillas en amante, o bien tu compañero, pues sí luchas hasta la muerte. Oh. Con esto terminamos esta sección para pasar a lo que va a ser el gran momento, el gran culmen de la falange macedónica con el hijo de Filipo, Alejandro Magno. Pero bueno, antes de pasar a ello, en lugar de poner un segmento musical como tenemos acostumbrado, vamos a familiarizarnos cómo se escucharía una de estas batallas, una de estas formaciones en sintagma. ¡Falange en posición! Vamos a revisar cómo es que la falange macedónica tiene su momento de gloria con Alejandro Magno y cómo también su momento de declive ante la legión romana. Alejandro Magno obviamente va a aprender muchísimo de todo lo que hace su padre. Él incluso participa en la batalla de Queronea dirigiendo la caballería y pues es consciente de las debilidades que tiene la falange macedónica. Como que la ataquen por los lados o por atrás. Exactamente, entonces va a incorporar una sección o por lo menos un refuerzo de caballería que van a ser los etairoi. O sea, ¿Eran etairos? Eran etairos. Que Pero, se no. podría traducir como los compañeros del rey, en comparación con ciertos óplitas que eran llamados los pestairoi, que son los compañeros de a pie. También va a agregar a las formaciones militares macedónicas el caballo tesálico, Justamente el que van a montar los etairoi. los etairoi, y el casco beocio,
que todavía es un casco más abierto y permitía mejor audición y visión a los soldados. Esta caballería va a utilizar otro tipo de lanza, la Sistón, que medía entre 3 y 4 metros con una punta de hierro y una culata en caso de que, pues, todas las lanzas se te rompieran. Vemos también el uso de la espada Sifos y la coraza de lino, menos obviamente los más cercanos a Alejandro, que como eran su guardia personal, pues sí usaban coraza de bronce. Cabe destacar que esta caballería aún no utilizaba la silla de montar y por lo tanto tampoco los estribos, Sí. esos van a llegar mucho después. Entonces lo que había era pues una manta y ya tú Una trépate manta al y te caballo. montabas al caballo, así es. Ya después veremos la importancia de los estribos para dirigir un caballo, pero es casi imposible darle órdenes al caballo sin los estribos. Y tener una capa, Ah, sí. o sea, Porque elegante. Porque estilo, ¿no? porque estilo. Y esas capas como tan elegantes van a ser portadas por la caballería desde Grecia hasta el corazón del Imperio Persa en una empresa en la cual Alejandro Magno, como probablemente sepan, va a intentar conquistar pues el Imperio Persa, que no es poca cosa si tú comparas Pues el no. Imperio Persa con Grecia o con Macedonia. Sí, para hacer una paráfrasis actual, es como si Nicaragua le declarara la guerra a los Estados Unidos. Bueno, perdón Nicaragua. Continuamos. Este capítulo está dedicado a Nicaragua. A Nicaragua, los contra. Oye, y estamos buscando plazas para el batallón sagrado. Si le entras o eres el Tairón. Continuemos. Bueno, en la batalla de Isos, que es quizá la batalla más representativa de este enfrentamiento entre Alejandro y el Imperio Persa, vamos a ver que se desenvuelve en una llanura donde el ejército persa, que era enorme, va a plantarse frente al ejército de Alejandro, y Alejandro va a utilizar una técnica que hasta el día de hoy se conoce como el yunque y el martillo. ¿En qué consiste, Dante? ¿Cómo funciona el yunque y el martillo? El yunque y el martillo, haciendo un ejemplo virtual, utilizamos una pieza que va a ser el yunque, en este caso la infantería pesada, que es donde se va a estampar, por decir una cosa, las fuerzas persas, y otra que va a ser el martillo, que va a ser el que la va a golpear. En este caso el martillo va a ser la caballería que va a tratar de arrasar por los flancos al ejército persa. Exactamente, en esta batalla, particularmente el lado derecho, que es en el que se posicionaba el mismo Alejandro Magno, quien pues participaba en las batallas de primera fila, va a hacer que se estampa la falange contra las tropas persas, que incluso entre ellas se encuentran falanges griegas de mercenarios, que también era muy, muy común que los griegos prestaran servicio. Y estaba la caballería, los Etairoi, que van a dar por el lado derecho y van a romper toda la formación persa de tal forma que se va a armar la desbandada. Se va a armar la desbandada. Sí, Incluso sí va a armar la bueno. No. Bueno, incluso Darío, el rey persa, se ve atrapado en este ataque de Alejandro, llegando incluso a matar a la guardia personal de Darío. Darío, cuando ya las ve venir cerca, pues no hace otra cosa más que huir, abandonando a sus soldados, a sus principales generales, que viéndose desmoralizados, pues se van todos al quiote. Darío va a presentar todavía otra batalla en Gaugamela, donde igual va a ser derrotado por la misma estrategia básicamente, y va a estar huyendo por todo el Imperio Persa hasta que Alejandro lo atrapa. Bueno, en realidad lo matan. Lo traicionan. ¿Lo traicionan? Ajá. Sí. Y creo que Alejandro manda a matar al general que traicionó a Darío y le da un entierro digno, porque pues cosas de emperadores, ¿no? Ah, a Darío. Yo pensé que matando al otro pues le dio un entierro de lanza. No. Mandó a matar al asesino de Darío, creo que era un oficial de Darío al que lo traicionó, y lo mató. Y cuando se lo va a ofrecer a Alejandro, pues mata a su vez al traidor, porque Grecia no paga traidores. Saltando un poco en todo esto, Alejandro no dura mucho como emperador, bueno, como gobernante. Ajá. Y va a generar lo que se llama la Guerra de los Diádocos, que es básicamente un conflicto entre los distintos generales de Alejandro Magno. Por hacerse por todos los dominios que había alcanzado, ¿no? Exactamente, de nuevo regresamos a griegos peleándose contra griegos. Sí, pero bueno, sí, como siempre. Nada más que ahora, en vez de hacer nada más en Grecia, lo es también en África, Egipto, en el Medio Oriente, sí, exactamente. Hasta en la India. Entonces, los griegos van a estar peleándose entre ellos, de tal forma que en un punto, pues le piden ayuda a una potencia local. Una republiquilla ahí que está emergiendo, que se llama Romita. Sí, Romita de al lado.
Y pues Romita dice, va, yo le entro. Y pues, ¿qué va a pasar? Pues en un principio Roma también era, usando la misma doctrina militar de la Falange, era como una potencia local sin mayor brillo, ¿no? Pero lo que va a empezar a pasar es que Roma empieza a generar otra unidad militar llamada la Legión. Y más que la Legión, empieza a utilizar otra unidad que son los manípulos. Los manípulos son una forma de organización de las tropas en la cual en lugar de tener como una línea continua combatiendo, tienes los distintos manípulos que se van intercalando. De esa forma tu tropa está descansando. Hagan de cuenta ustedes que es un tablero de ajedrez, donde las piezas negras son tropas y las piezas blancas es espacio vacío. Esto permite mucha movilidad a las tropas. Hay que recordar que el problema de la Falange era que no había mucha movilidad. Una vez que estaban apuntando hacia adelante, era muy difícil cambiarlas de posición. Si bien los romanos también llegaron a emplear falanges, justamente con esta nueva formación que es la legión, que más que una formación es como una máquina de guerra a la cual le podríamos dedicar todo un capítulo. La machacadora de hombres. Exactamente, le podríamos dedicar todo un capítulo a la legión. Lo que nos interesa es que esta va a derrotar a la falange macedónica, específicamente en la batalla de Sinocéfalos, que es entre la República Romana y Macedonia, específicamente con Filipo V de Macedonia. Se van a enfrentar los dos ejércitos y lo que va a ser el factor determinante es que si bien en un momento la falange macedónica va a empujar a la legión, porque como ya vimos, si estás frente a frente la falange es invencible, es arrasadora. Un manípulo romano va a dar un golpe por el flanco, por decirlo de alguna forma. Le pueden sacar la vuelta, por decirlo así. Lo pueden atacar por los lados o incluso por Detroit. De esta manera se deshace toda la formación y lo que en un momento parecería una victoria por parte de los macedonios va a ser una victoria romana que va a abrir las puertas a que Roma pues básicamente conquiste toda Grecia. Así es, una vez Roma conquistando Grecia, imparable. De esta manera es que entra el declive de la falange macedónica o de la falange en general. Si bien se van a seguir utilizando en algunos momentos, la formación dominante ya va a ser la legión. Y como tal, esperamos que esta pequeña historia acerca de cómo surgió y después cayó la falange griega, y una vez que la legión tomó protagonismo en las guerras europeas, ya no hubo quien la parara. Como tal, va a simbolizar la caída total de la falange griega. Sin embargo, en el futuro, esta formación sería retomada en una formación que adoptó los tercios españoles. Pero eso es otra historia. Esperamos que les haya gustado este breve repaso, muy brevísimo repaso, de la historia de Grecia, con base en una formación militar que es la falange, y de cómo, de cierta forma, la transformación de la falange refleja transformación de toda la historia política de Grecia. Y si alguno de ustedes está interesado, o ustedes están interesados en conocer más de alguna batalla en específico que vimos en este podcast, nos lo puede decir en los comentarios. Particularmente para recomendar un libro y que esto sea medio educativo. Gredos es este editorial como super fancy, pero que vende en puestos de revistas. Claro. Toda una colección de Grecia y Roma. Entonces hay una dedicada a cada batalla, hay una dedicada a la legión, hay una dedicada a las campañas de Alejandro, a la guerra del Peloponeso, a las guerras médicas. Es toda la historia de Grecia y Roma y en unos tomos de divulgación y que son relativamente accesibles. Creo que cuesta 150 pesos el tomo. Y pues bueno, para quien le interese, esos libros están perfectos para iniciarse. Así es, asimismo también recomendaría la serie de revistas de historia medieval y antigua llamada Despertaferro. Es una editorial española que también pueden adquirir a través de internet. Pueden encontrarlo en puestos de revistas muy especializados o bien pedirlo por internet. Despertaferro, Gredos, patrocínenos. Patrocínenos. Pues muy bien, con esto vamos a dar paso a nuestra siguiente sección, que es Historiando Ando. En esta sección de Historiando Ando vamos a hacer algo un poco distinto. Vamos a justificar un poco cómo es que se puede hablar de historia coetánea, contemporánea, actual. De cierta forma, historia del tiempo presente. Así es. ¿Qué es lo que define la historia del tiempo presente o cuál es la historia contemporánea? ¿Cuándo pasamos de lo que es historia a lo que es la historia del día de hoy?
Pues tiene que ver sobre todo con los cambios en cómo los historiadores concebían la propia historia. Haz de cuenta que en el siglo XIX se genera este gran boom de la historia como ciencia, como la ciencia que indaga sobre la verdad del pasado. Aquí, historia es el estudio del pasado, se define en el siglo XIX. Pero después de las experiencias, sobre todo entre guerras, las segundas guerras mundiales, las dictaduras latinoamericanas, la Guerra Fría, los historiadores empiezan a hacer un sinfín de cosas respecto al concepto. Y para la segunda mitad del siglo XX surge esta idea de historia del tiempo presente, que es una perspectiva, una forma de entender la historia, Sí. donde en lugar de estudiar nada más lo pasado, estudias una experiencia humana a través del tiempo, pero que no es necesariamente finalizada, es algo que te puede ir sucediendo. Hay quien lo podría correcto. entender como coetáneo, como tú lo viviste, Ajá. algo como reciente, como que se acabó, pero se acabó ayer, o quien lo podría entender como un presente, digamos, más flexible porque sigue sucediendo. Ah, muy bien. O sea, sigue pasando el suceso histórico. Exactamente. De esta manera es que la idea de historia se amplía. No es que se abandone la idea de historia como estudio del pasado completamente, para nada. Simplemente se amplían los horizontes de qué puede estudiar el historiador. Entonces, bajo este término, digamos que un punto que se podría estar utilizando como historia coetánea es la globalización, Exactamente. que sigue pasando. Sí, justamente. E incluso muchos historiadores toman la globalización, el fenómeno de globalización, para empezar su historia del tiempo presente. Ah, correcto. O por ejemplo, en el cono sur, en lo que es Sudamérica, se Sí. van a aprovechar las dictaduras para empezar a hablar de historia del tiempo presente. En el caso de España, va a ser a partir de que Franco en el 75 deja el poder, que se empieza a hablar de historia del tiempo presente. Correcto. Y en México será a partir de Los 90s, o del 2000. exactamente, cuando se empieza a repensar cuál es nuestra historia contemporánea. Así es, y la historia que también no es dictada por el Estado, porque hay que recordar que mucho de la historia que tuvimos como auge en los 60, 70 y 80 estaba siguiendo una pauta. Sí, completamente, sobre todo a niveles de enseñanza, fuera de la academia me refiero. También sería como importante mencionar que un trabajo de historia del tiempo presente mexicano Sí. es revisitando el movimiento del 68, que lo coordinan dos historiadores que son Denise Sejudo y Mario Santiago Virgilio Jiménez, los cuales tienen su trabajo, está disponible en línea, y en la introducción justamente dan una explicación pues más amplia y más pertinente de qué es todo esto. Y bueno, ya una vez que conocimos este concepto de la historia presente, sería genial que todos nuestros escuchas pues pudieran opinar cuáles son los sucesos que ellos consideran como sucesos históricos del tiempo presente. Hay que recordar los ejemplos de la transición democrática en América Latina, la finalización de la dictadura en España y luego el surgimiento de la globalización. ¿Qué sucesos creen ustedes que pueden ser considerados también historia de tiempo presente? Y bueno, concluyendo con este tema, vamos a dar paso a nuestra sección de comunidad, que es el telégrafo. Muy bien, el telégrafo es nuestra sección donde damos cabida a todos los mensajes de la comunidad de oyentes y queremos recordarle que si se quieren poner en contacto con nosotros lo pueden hacer a través de @hplaticadita o bien historiaplaticadita@gmail. Hplaticadita lo van a encontrar en Facebook, Twitter y demás redes sociales. Entre los distintos mensajes que nos llegaron, quisiera destacar uno que en el grupo que ahora tenemos, que es el telégrafo de la historia platicadita. Exactamente, nos dejó Israel Magaña, el cual voy a proceder a leer porque la verdad es que me gustó mucho cómo quedó escrito. Comienzo. Hola a todos, vengo a estrenar esta sección con un tema que me pareció muy interesante y podrían compartirnos su punto de vista en el próximo programa. No sé qué tan enterados se encuentran de las guerras apaches en Chihuahua, pero incluso mucha gente aquí en la capital no tiene ni idea de que esto sucedió, y mucho menos el impacto que tuvo en la selección del asentamiento principal de la ciudad. En resumen rápido, los apaches eran una fuerza fiera que defendía sus territorios y nosotros queríamos sus minas, así que le hicieron caso a Bugs Bunny y declararon temporada de apaches. El gobierno pagaba por cada cabellera que les llevaran, dando nacimiento a los cazadores profesionales en el desierto. Más impresionante que cualquier película vaquera. Eran tan peligrosos que fueron un factor en cuenta a la hora de elegir dónde se crearía la capital, ya que en las montañas donde estaban las minas eran los territorios más peligrosos y difíciles de defender. Un saludo y espero que sigan con este proyecto tan chingón.
Pues antes que nada, muchísimas gracias Magaño por tu mensaje. Hay que pensar que no es como que Cortés toma Tenochtitlán y de repente ya es dueño de toda la Nueva España en el mapa que nos suelen mostrar que va desde California hasta Guatemala, sino que es un proceso de conquista muy paulatino, especialmente en los territorios del norte. Y no norte, incluso en la parte de lo que hoy es San Luis Potosí, norte de Guanajuato, fue la Gran Guerra Chichimeca, que duró hasta bien entrado el siglo XVIII. Y en la Gran Guerra Apache, que se da en el marco de tiempo en el cual nos mencionas, fue hasta finales del siglo XIX. Incluso se puede decir que para cuando se realizó el movimiento de independencia, la conquista aún no terminaba de cierta forma. Como tú muy bien mencionas, este proceso de estar desplazando a las poblaciones indígenas, en el caso de lo que se realizó en Chihuahua, se puede calificar con el término de etnocidio. Y genocidio como tal. Exactamente, porque se está realizando un pago por parte de los gobiernos, creo que no solo de Chihuahua, sino también de Sonora, de exterminio del indio apache. Así es, y esto se había replicado en Estados Unidos. Entonces yo creo que esto da para muy buen tema en un futuro episodio. Un último dato curioso así que yo quisiera dar es que solemos pensar los conflictos del siglo XIX como por ejemplo la guerra Estados Unidos-México como cerrada a esos dos estados, pero las poblaciones indígenas como los comanches van a ser cruciales en las decisiones que se van a tomar en la cuestión política decimonónica. Entonces hay que rescatar a ese actor que son las poblaciones indígenas, no solamente en el proceso de conquista de los tenochcas, en la construcción de relatos historiográficos. Y bueno, con esto concluimos nuestro episodio número 3 dedicado a las falanges griegas. Esperamos que les haya gustado y recuerden, pueden dejarnos todas sus opiniones, comentarios y memes en todas nuestras redes sociales. Recuerden, @hplaticadita. Nos despedimos con un fragmento de una banda griega que se dedica a reconstruir música de la época, por decirlo de alguna forma. Se llama Daemonia Nymphe y la canción es Dance of Satyrs. Nos vemos hasta nuestro 4º capítulo. Bye.